¿Alguien quiere desarrollarlo? Los hago yo. Bueno. El primero es muy sencillo, muchachos, sí, es demasiado fácil. Entonces, es aplicar el teorema del binomio a esta suma. 1 más 1 a la n, ¿cierto? ¿Qué es lo que es igual? Eso es igual a 2 a la n, ¿estamos de acuerdo? Listo. Pero por otro lado, aplicando el teorema del binomio, ¿qué expresión resulta? Entonces resulta la suma desde k igual a 0 hasta n de n combinado k. ¿Los remotos me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. De a la n menos k, ¿sí? En este caso a viene siendo 1, multiplicado por b a la k, ¿cierto? Ya está hecho, ¿no? Vamos a ir aquí. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 1, ¿cierto? Cualquier potencia del 1 va a dar 1. Igual acá, entonces pues no lo coloquemos, va a dar 1. Y ya, llegamos al resultado que queríamos. Si se fijan, no hubo necesidad de aplicar inducción matemática, para los que piensan que siempre se tiene que aplicar, ¿no? No siempre. Solamente cuando el ejercicio lo exija. O cuando ustedes quieran, ¿no? Pero a veces utilizar inducción matemática es intentar matar una mosca con un martillo, digámoslo así, o con una granada, qué sé yo. Sí, queriendo matarlo con un matamoscas, es más fácil. ¿Alguna pregunta? ¿Fácil o difícil? Si se fijan, es intentar aplicar creativamente lo que ya conocemos. ¿Sí? El segundo, ¿cómo creen que se pueda realizar? Una pista, más o menos algo así. ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? Pregunta ya. Este viernes hay quiz, ¿no? Bueno, lo voy a hacer yo. Vamos a aplicar esta misma idea, ¿no? Pero vamos a expresar el 0 como una potencia adecuada, más bien, ¿sí? Es decir, el 0 lo podemos escribir como 1 menos 1 a la n, ¿cierto? Se puede escribir de muchas formas, pero en este caso nos conviene escribirlo así, ¿sí? Y vamos a aplicar el teorema del binomio a esta expresión. Entonces, quedaría la suma hasta n de k igual a 0 de n combinado k a la n menos k multiplicado por b a la k, ¿cierto? Pero nuevamente, esta potencia, ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? Entonces la suprimimos, digámoslo así. La suprimimos de la expresión y nos quedaría esta expresión, menos 1
elevado a la k. Y es precisamente lo que nos pedía el ejercicio de mostrar. Ok. Nuevamente, muchachos, no hubo necesidad de hacer inducción ni nada raro. ¿Sí? Simplemente como que aplicar el teorema del binomio de manera creativa. ¿Sí? Tal vez eso sea que va a ser difícil. Preguntas. Vamos a hacer otro ejemplo. Y con esto terminamos el tema del teorema del binomio. ¿Sí? Entonces ahí les queda a ustedes realizar ejemplos, ejercicios, ir a las horas de consulta, aprovechar al tutor, sí, lo que siempre les he dicho. A ver. Profe, Calcular el término central. Ejemplo. El desarrollo binomio raíz cúbica de x raíz cúbica de x menos menos x a la menos 2 sobre 2 todo elevado a la 6. Listo. Este ejemplo es similar al ejemplo que habíamos hecho la clase pasada, ¿no? De hallar el término que contiene la x, ¿no? En este caso nos piden es el término central. ¿Cómo así el término central? El del medio, muy bien. Función. En ese sentido, ¿cuál no? ¿Qué posición ocupa el término central? Fíjense en el término número 4. Término número 4, muy bien. ¿Sí? Recordemos que la expansión de este binomio no va a tener 6, sino 7 términos. ¿Sí? Como quiero el término central, debe quedar la misma cantidad de términos a la izquierda que a la derecha. Ahora, si este exponente fuera impar, tal vez no tendría sentido esta pregunta, ¿no? Porque si por ejemplo fuese 8, tendríamos ¿cuántos términos? 9. ¿Cuál sería el término central ahí? ¿Cuál? No tendría, me parece a mí. No, sí, si fueran 7, Si fuera 7, sí, ¿cierto? Ah, no, espere. Exacto, tienen razón. Si es un número impar, ¿no? Si es un número impar, la potencia no se puede, diría yo, ¿no? Pero si es una potencia par, sí se puede calcular el término central. ¿qué pasó? Carlos Amparo, y ahora. ¿Los remotos me escuchan? Sí, señor. ¿Se ve todo bien? ¿Todo claro? ¿Hay algún problema en cuanto a la red, a la conexión? Nada, profe, nada. Todo bien. Me avisan, muchachos. Listo. ¿Quedamos claros, muchachos, con lo del exponente? Listo. Entonces, vamos a calcular el término central, que habíamos dicho que ese era el término 4, ¿sí? En este caso. Entonces, vamos a calcular T sub 4. ¿Cómo se calcula en este caso? Tendríamos n combinado 4 menos 1.
4 menos 1 pues nos da 3 y en este caso n es 6, ¿cierto? Ahora colocamos a, en este caso es raíz cúbica de 3 a la n menos q menos 1 multiplicado por b a la q menos 1. ¿Listo? Alguien que por favor me ayude a calcular esta combinatoria. 6 combinado 3, ¿cuánto da? Sí, voy a dejar el espacio. Mientras tanto, pues yo voy haciendo esto. Esto nos daría raíz cúbica de x a la 3. Y esto nos daría x a la menos 6 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo o hay algún error? Listo. Aquí en este caso, pues se puede cancelar este 3 con esta raíz cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos quedaría x por x a la menos 6 sobre 2. Aquí me quedó mal, ¿no? 2 a la 3. 2 a la 3, exacto. Listo. Y al operar esas dos x, ¿qué me queda como resultado? ¿Ah? ¿X a la qué? A la menos 5, muy bien. Sobre 2 a la 3 es 8, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto dio el coeficiente, muchachos? ¿Nadie lo hizo? Voy a hacer aquí de rapidez, muchachos. 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial. 3 factorial por 4 por 5 por 6 sobre 3 factorial es ¿cuánto? 3 por 4, no, 3 por 2, 6, 6. Da 20. ¿Sí dio 20? Nadie lo hizo, muchachos, es muy perezoso. Por favor, corríjame si da 20. Yo soy malo haciendo cuentas. Listo. Si ese cálculo me quedó bien, entonces el resultado sería 20 sobre 8 x a la menos 5. ¿Sí? Ahí se puede simplificar esa fracción, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? La mitad de 20 es 10, 10, 4, 5 medios. 5 medios de x a la menos 5, pero lo puedo escribir de esta forma. 1 sobre x a la 5. Sí, dejémoslo así. Listo. ¿Alguna pregunta? Ay, qué bien. Fácil o difícil, muchachos. Como peluquear calvos, ¿no? Listo. Entonces, vamos a dejar hasta acá el tema de teorema del binomio. ¿Pero no han visto el binomio de Newton? No. El binomio de Newton es algo parecido, pero ya no vamos a jugar con potencias enteras, sino con potencias de cualquier, hasta fracciones. Creo que se puede. ¿Cómo extender este teorema, no? Para los números reales? Cálculos se utilizan. Bueno. De esto, de 6 combinado 3. Calcular eso. Recordemos que hay una fórmula para eso, ¿no? N factorial sobre K factorial por N menos K factorial. ¿Eso es que es igual? A N combinado K.
Pero eso también podría ser una calculadora. Claro, yo esperaba que lo hicieran en la calculadora. Mire, esa la saca rapidito. Sí, permítame la china. Esa calculadora la deberían conseguir los que no la tienen, la grisecita, la de 520, 570 funciones. Eso me resuelve hasta su vida, muchachos. Sí, es muy buena. Sobre todo en cálculo la van a utilizar. Bueno, entonces vamos a empezar con los números complejos. Listo. Esta primera parte de los números complejos va a ser un poco, digamos, de reflexión, ¿sí? Vamos a intentar deducir eso de los números complejos. Antes de empezar eso, yo les quiero preguntar, ¿alguien ha escuchado hablar de estos números? ¿Alguien sabe qué son? ¿Por qué? Los que están fuera de lo real. ¿Cómo? Están afuera de lo real. Los que están afuera de lo Los real. consejos con quién de lo real. Eso sí, eso es verdad, eso es correcto. Creo que se resuelven los números reales, porque los reales yo te lo resuelvo, pero tú consigues eso lo que dice una Más o menos. alternativa. No, bueno, Oscar es el de antes. No, algo así. Bien. ¿Dónde vio eso? ¿En el colegio o algo así? No. Ah, bueno. Yo ya estoy. Bueno, ¿alguien más? ¿Cómo dice usted? ¿Alguien está en el colegio? Yo estoy allá. No es que yo como esa debería eso. No, te lo vi eso. Ya que como era Alfredo y bueno, ¿alguien más tiene alguna idea de los números complejos? Nadie. Bueno, lo que dijeron aquí en esta mesa, pues es cierto, ¿sí? Los números complejos, bueno, los números usualmente nosotros utilizamos son los números reales, ¿sí? Que se representan con la letra R, ¿sí? Básica, pues para no confundir, para no entrar en tantos detalles, los números reales pues, son raíces cuadradas, fracciones, los naturales, ¿sí? Números esos raros, el pi, el número e, 1 más raíz de 5 sobre 2, que ese es el número áureo o el número de oro, ¿sí? Así, numeritos de ese estilo son los números reales. Y son los que usualmente pues manejamos. Como lo decía aquí Oscar, los números complejos es un conjunto más grande de números que contienen a los reales, ¿sí? Y bueno, cuando ustedes estén viendo circuitos eléctricos, cuando estén resolviendo circuitos eléctricos, de seguro van a utilizar mucho los números complejos, muchachos, ¿sí? Entonces es importante que tengan esto muy presente, que lo tengan muy claro, ¿sí? Lo que vamos a ver en este corte es una pequeña introducción, ¿sí? Es algo muy pequeñito, ¿sí? Entonces pues ya es trabajo de ustedes que en el transcurso de su vida académica, pues, dependiendo de la utilidad, pues, profundicen, ¿no? En estos temas de los números complejos. Pero de seguro en circuitos eléctricos lo van a utilizar. Bueno, ¿qué les digo yo ahora? Hay diferentes formas de construir los números complejos, muchachos, ¿sí? Una de esas formas era lo que decía aquí el compañero, ¿sí? Bueno, no me acuerdo. Entonces, los vamos a construir de la siguiente forma, muchachos. Vamos a considerar esta ecuación primero. X al cuadrado más 1, ¿sí? Vamos a hallarle las raíces a esa ecuación, ¿sí? Es decir, vamos a hallar un número X de tal forma que esta igualdad de 0. ¿Cuál será? ¿Cuál? ¿Raíz de 1? Si yo coloco raíz de 1 acá, me va a dar 2. Entonces no se puede.
Raíz de menos 1, ¿cierto? No, la lógica le dice eso a uno, ¿no? Coloque ahí raíz de menos 1. Si uno coloca raíz de menos 1 al cuadrado más 1, pues eso da menos 1 más 1 y da 0, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero ahí falla algo, ¿no? Ahí hay un pequeño detalle. Que no puede ser. Exactamente. Lo que colocamos, lo que va dentro de la raíz, por definición debe ser un número mayor o igual que 0, ¿cierto? O sea, no admitimos raíces negativas, raíces de números negativos, ¿sí? Eso quiere decir que no existe un número real, ¿sí? Lo voy a copiar acá. No existe x que pertenece a R tal que x al cuadrado más 1 me dé 0, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Otra forma de verlo es la siguiente, muchachos. Si despejamos aquí, vamos a tener que x al cuadrado es igual a menos 1, ¿cierto? Eso tampoco es cierto, ¿sí? Una propiedad de los números reales es que todo número real elevado al cuadrado es positivo, o por mal que nos vaya a ser, ¿sí? Yo lo voy a anotar aquí. X al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿sí? Para todo x que pertenece a los números reales, ¿sí? Entonces, eso también es contradictorio, ¿no? Si existiera un número, si existiera una solución a esto, pues también existiría un número elevado al cuadrado menos 1. Pero eso no se puede, ¿sí? Entonces hay problemas, hay dificultades con los números reales, ¿sí? No son tan lineales como queríamos, ¿sí? No resuelve todo en la vida. Entonces, es ahí donde entran a jugar los números complejos, muchachos, ¿sí? Entonces, yo no recuerdo quién fue el que se inventó esos números, creo que fue Gauss. No recuerdo bien, ¿sí? El punto es que en los números complejos esta ecuación sí va a tener solución, ¿sí? Entonces vamos a pensar los números complejos de esa forma, ¿sí? Los números complejos van a ser el conjunto de números de tal forma que esta ecuación sí tenga solución en ese conjunto, en ese nuevo conjunto. Y además de eso, también nos gustaría que los números reales estén contenidos en ese nuevo conjunto, ¿sí? Entonces, esas son las dos condiciones que vamos a pedir, ¿no? Listo. Entonces, para eso vamos a definir algunas cositas, ¿sí? Primero vamos a definir qué es la unidad imaginaria. Más o menos yo creo que deben saber, Leo. A ver, escribo. La unidad imaginaria se define como i igual a raíz de menos 1. ¿Sí? Vamos a colocar aquí dos punticos. Estos dos punticos antes del igual quiere decir que es una definición, ¿sí? Que yo estoy definiendo eso. Y por tanto esa igualdad siempre va a ser verdad. Es una definición. Listo. Entonces, nuestro nuevo conjunto de números va a incluir por lo menos este nuevo número, ¿sí? Y bueno, este número pues tiene sentido allá. Vamos a definir ahora qué son los números imaginarios. ¿Qué es un número imaginario para ustedes? Un número que va a existir en la recta. ¿Cómo? Eso, sí. Pero yo, ¿cómo puedo expresar un número imaginario? Les estoy preguntando por la forma de los números imaginarios. A ver.
un número imaginario tiene la forma A multiplicado por I, ¿cierto? Donde el número A es un número real, ¿sí? Y la I es la unidad imaginaria. ¿Sí? A estos números también se les llama como imaginarios puros, creo que se les llaman. Listo. Ejemplos de números imaginarios podría ser este, ¿no? 2 multiplicado por I. Facilito, ¿cierto? La misma I. ¿Sí? Esto sería igual a 1 por I. El 0 también sería un número imaginario, porque se puede expresar de esta forma, el 0 por I. ¿Okay? Y así sucesivamente, ¿sí? La idea es reemplazar A por cualquier número real, cualquiera que sea eso. Y el resultado pues va a ser un número imaginario. Listo. Preguntas. ¿Los imaginarios contienen a los reales? No. Eso es fácil. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? ¿Cómo sabemos cuánto vale? ¿Cómo? ¿Sabemos cuánto vale? Ya está definido. Ahí ya está definido. Ya sabe, en este caso, pero Y se ¿no se va a hacer para siempre? Sí. No hay de imaginario, por lo menos se le puede dar. Es una regla general. Listo. Ahora sí vamos a definir los números complejos. Definición, a ver. Un número complejo es una expresión ¿está bien escrito? ¿Expresiones con S? ¿Con C? ¿Con S? No, qué vergüenza. Qué vergüenza. Expresión de la forma de esta forma. A más B por I. ¿Sí? Hay libros donde los escriben de esta forma. A más I por B. ¿Sí? Es la misma, es lo mismo. ¿Sí? No va a haber problema. Coma. Donde el número A y el número B son números reales y la I es la unidad imaginaria. I es la unidad imaginaria. Listo. Entonces, esos son los números complejos, muchachos. Los números complejos van a tener siempre esta forma. Y en notación conjuntista, en notación entre conjuntos, ¿cómo podríamos expresar ese conjunto? ¿Sí? Usualmente se denota ese conjunto con esta letra, la letra C de los números complejos. ¿Sí? A ver, ¿cómo puedo expresar yo ese conjunto?
Listo. Entonces el conjunto C es el conjunto de los números que tiene esta forma, tal que SA y SB son números reales. ¿Sí? Así puedo describir ese conjunto. ¿Alguna pregunta? Cuando, bueno, usualmente, muchachos, cuando estamos trabajando con números complejos, se le asigna la variable z. ¿Sí? Uno usualmente escribe esto, z que pertenece a c. ¿Sí? Entonces uno está imaginando de entrada que z va a ser igual a un número de esta forma. A más b. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Ahora vamos a mencionar las partes de un número complejo. ¿Sí? Si yo tengo este número complejo A más B por I, entonces este número A se va a llamar la parte real, que diga. ¿Sí? Parte real. En ese sentido, ¿cómo creen que se llama lo que sobra? Exacto. Parte imaginaria. Eso también tiene una notación, una forma de escribirse. La parte real de un número complejo siempre se va a denotar de esta forma. Real. La parte real de este número complejo, ¿cuál es? A, ¿cierto? A. Y la parte imaginaria de este número complejo, ¿cuál es? B. B, ¿sí? Solamente es B. Listo. Estos son solamente nombres, muchachos, ¿sí? Es notación. Esto. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo fine? ¿Todo good? Bueno, ahora sí podemos ver que los números reales están contenidos dentro de este conjunto. Ahora sí. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver a los reales contenidos en este conjunto? Es decir, ¿cómo puedo expresar un número real de esta forma? A ver, yo voy a colocar aquí. Sea. Voy a tomar un número real. Y ese número real, ¿cómo lo puedo expresar de esta forma? ¿Cómo? Recuerden que lo que queremos es que los números reales estén contenidos acá. Y esa era una exigencia. Así. Exactamente. Ese A se puede ver como A más 0 por I, ¿cierto? Entonces, cualquier número real va a tener esta forma. En conclusión, los números reales están contenidos en los números complejos, ¿sí? Listo. Entonces, esa era una de las cosas que queríamos con este nuevo conjunto de números, ¿sí? Ya la verificamos. ¿Qué es lo otro que queríamos ver? Que aquella ecuación tenga solución aquí, ¿cierto? Y es claro que sí tiene solución, ¿cierto? ¿Cuál sería la solución a ese polinomio, a esa ecuación? X al cuadrado más 1. ¿Cuál sería la solución a este polinomio? Por ahí lo dijeron.
menos. Exacto, 1i o i, ¿sí? Es lo mismo. Entonces la solución es x igual a y. Al reemplazar este número en esta ecuación, me va a satisfacer la ecuación. Entonces, listo, muchachos. Esos son los números complejos. Cójanles cariño. Los vamos a utilizar mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? O sea, en el momento en el que yo digo que X es igual a Y, puedo suponer que Y puede ser cualquier número que yo necesite con tal de que llegue a cero, sin necesidad de escribirlo. No le entiendo, ¿cómo así? Sí, ahí ya se sabe que se necesita, pues, la raíz cuadrada, se necesita un número específico para que se pueda cumplir a cero. Entonces, como no sé, no tengo un número real, X no puede ser un número real, simplemente cambio X por imaginario y el número imaginario me sustituye a cualquier número que yo necesite. Bueno, pues más o menos tiene razón. ¿Sí? O sea, sí, digamos, la construcción de los números complejos fue, digamos, pensando en lo que dice el compañero. Sí, necesitamos un número que me verifique esta ecuación, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, y va a ser raíz de menos 1, ¿sí? Nosotros podemos construir otro conjunto de números haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Sin que y valga raíz de menos 1. Exactamente, pero eso ya sería otro conjunto diferente a los números complejos. ¿Sí me siguen? Entonces, sí, tienen razón, uno puede hacer eso. De hecho, eso se hace, hay diferentes conjuntos de números diferentes a estos complejos, súper raros, ¿sí? Pero eso no lo vamos a ver, ¿sí? Eso se sale del contenido del curso. Entonces, bueno, por ahora, o bueno, siempre que veamos la i, eso va a representar raíz de menos 1, ¿sí? Siempre vamos a pensar en números complejos. Como una pregunta, cuando vayamos a operar números imaginarios, ¿ellos tienen las mismas reglas que los reales o tienen reglas diferentes? Eso es una muy buena pregunta, parce. Oscar, estudiante, que diga. Joven. Sí. Tiene razón, ¿sí? Lo que queremos, bueno, les voy a contar aquí de una vez. Estos números complejos se llama el campo o el cuerpo de los números complejos, ¿sí? Campo de los números complejos. ¿Sí? Y un campo es una estructura algebraica, muchachos, lo que yo mencionaba en la primera clase, ¿sí? Es una estructura algebraica, pero yo no he dicho qué es una estructura algebraica. Hoy lo voy a decir, ¿sí? Y eso de estructura algebraica tiene que ver con la pregunta de Oscar. Una estructura algebraica, bueno, una estructura algebraica consta de un conjunto. No necesariamente tiene que ser de números, un conjunto de cualquier cosa y dos operaciones o una operación, ¿sí? Ustedes pueden imaginarse por operación la suma o el producto, ¿sí? Las operaciones que ustedes conocen, ¿sí? Eso es. Entonces, una estructura algebraica es un conjunto con unas operaciones que cumplen una lista de propiedades, ¿sí? Los complejos verifican las propiedades de campo. ¿Sí? Las propiedades que se necesita para que la estructura algebraica sea un campo. ¿Exacto? Los números reales también verifican estas propiedades, ¿sí? Un ejemplo de estructura algebraica que no cumple estas propiedades, los números enteros o los números naturales, ¿sí? Entonces, no todos los conjuntos cumplen estas propiedades, ¿sí? Más adelante les voy a nombrar esas propiedades, ¿sí? Entonces, muchachos, mucho ojo. Es muy importante que tengan en cuenta esto, que es un campo. En álgebra lineal 2 lo van a utilizar mucho, ¿sí?
En álgebra lineal 2 van a ver, nosotros vamos a ver espacios vectoriales este semestre, ¿sí? Pero no vamos a profundizar mucho. En álgebra lineal 2 sí van a meter, le van a meter toda la energía al concepto de espacio vectorial, ¿sí? Y es importante tener en cuenta esto, campo. Listo. Entonces, bueno. Ya. Vamos entonces, más adelante vamos a definir dos operaciones en este conjunto. Y esas dos operaciones me deben satisfacer estas propiedades del campo, ¿sí? Por ahora vamos a interpretar este conjunto de otra forma, muchachos, de otra manera. ¿Sí? Entonces quiero que me presten atención en lo que voy a hacer. Y por favor participen. Sí, me va a tocar poner nota por participación. A ver. Ya sabemos entonces que un número complejo tiene esta forma. ¿Cierto, Silva? Un número complejo tiene esta forma. ¿Sí? Y ese número complejo me determina una pareja de números reales, ¿cierto? ¿Cuál pareja es? A, B, ¿cierto? A, B, muy bien. Pero yo lo puedo hacer al contrario. Es decir, si yo tengo una pareja C, D, esa pareja me determina un número complejo. ¿Cuál número complejo me determina? C más D. Más de I, muy bien, muchachos, estamos conectados, ¿sí? Esta idea me va a permitir representar un número complejo de esta forma, ¿sí? O sea, no es lo mismo, este conjunto no es lo mismo al conjunto que voy a escribir acá, ¿sí? Pero representan los mismos objetos, ¿sí? Bueno, entonces, de esta deducción podemos decir que los números complejos se pueden ver de esta forma. Son parejas ordenadas A, B, de tal manera que esos números viven en los números reales. ¿Sí? Listo. Vuelvo y recalco, este conjunto no es lo mismo que este. ¿Sí? Representan el mismo objeto que es un número complejo. Eso es lo que quiere decir. Listo. Bueno, y este conjunto yo creo que se les hace parecido a algo, ¿no? A RG. Este conjunto, si se fijan, es R2. ¿Sí? El plano. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer de cuenta que las líneas son rectas, que este es el plano R2, o sea, X y Y, ¿sí? Cualquier puntico de este plano va a tener coordenadas X, Y, ¿sí? Cuando estemos hablando de números complejos, este eje ya no va a ser el eje Y, sino el eje imaginario, ¿sí? Y este eje ya no va a ser el eje X, sino el eje real. Y este puntico X, Y, ¿qué número complejo va a representar? X más Y por Y. ¿Sí? Entonces, listo, muchachos, eso era lo que les quería contar, ¿no? Los números complejos tienen esta otra interpretación, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Fácil o difícil? Listo. Bueno, muchachos. Entonces, los números complejos por ahora tienen dos formas de representarse, ¿no? Representación de C. La primera forma es de esta forma.
¿sí? De la forma A más BI. Esta forma la vamos a llamar la forma binómica, ¿sí? Forma binómica, ¿sí? ¿Cuál es la forma binómica? Esta, A más B por I. La segunda forma la vamos a llamar de diferentes formas, ¿sí? Dependiendo del libro que ustedes consulten, pues el nombre varía. Eso se va a llamar representación geométrica. Representación geométrica. También recibe el nombre de forma rectangular. Forma rectangular o cartesiana. ¿Sí? Forma rectangular o cartesiana. Y ya sabemos que esa forma pues va a ser representada por parejas ordenadas de números reales. ¿Sí? Este plano, esto es un plano, este plano ya no se va a llamar R2, sino se va a llamar el plano complejo. Plano complejo. Listo. Preguntas, muchachos, destacar. Rápido. Bueno. Entonces ya conocemos el conjunto de los números reales, de los números complejos, ¿sí? El conjunto todavía no es campo, solamente es un conjunto, ¿sí? Para que ese conjunto tome estructura de campo, necesitamos definir dos operaciones, ¿sí? Y pues bueno, más adelante las vamos a definir. Como lo decía Oscar o como lo preguntaba Oscar, ¿sí? Nos gustaría o nos interesa que los números complejos verifique algunas propiedades que cumplen los números reales, ¿sí? Pues, digamos como para que haya cierta compatibilidad. Entonces, bueno, antes de eso voy a definir un número importante, muchachos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pensar en este número complejo, A más B, ¿sí? Todo número complejo tiene asociado otro número complejo llamado el conjugado, ¿sí? El conjugado de ese número complejo. El conjugado de Z se va a representar de esta forma. Z barra. ¿Y cuál es ese número? Pues simplemente le vamos a cambiar este signo. ¿Sí? Solamente ese. En ese caso, ¿cuál sería? A menos B por I. ¿Sí? Y eso se llama el conjugado de Z. Conjugado de Z. El conjugado del complejo Z. ¿En qué caso se utiliza el conjugado de Z? ¿Cómo? ¿En qué caso se utiliza el conjugado de Z? Pues, o sea, para hacer cuenta, ¿sí? Es importante para expresar convenientemente algunos números complejos. ¿Sí? Por ejemplo, el inverso multiplicativo de Z se puede escribir en términos del conjugado. ¿Sí? Tal vez eso represente ahorro en tiempo y en código cuando usted digita, cuando usted está programando. Pero bueno, todo esto es que
Está muy chinito. Cuando estén viendo circuitos me van a dar la razón. Ay, este man tenía razón, esta vaina sí sirve. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, voy a continuar entonces, muchachos. Ahora sí vamos a definir las dos operaciones que van a dar estructura de campo o de cuerpo a los números complejos, ¿cierto? Definimos dos operaciones sobre C. ¿Sí? Entonces, para ello voy a tomar dos números complejos. ¿Sí? Voy a decir Z1, que va a ser igual a A1 más B1 por I. Y otro número complejo Z2, que va a ser A2 más B2I. ¿Sí? Esos dos números viven en C. Entonces se va a definir esta operación, la suma. ¿Sí? Vamos a definir la operación suma. Z1 más Z2. ¿Cómo creen que se define esta operación? Recuerden que esta operación debe ser igual a sumar números reales, ¿no? Debo definir una operación aquí de tal forma que no se me dañe la suma de los reales. ¿Cómo creen que se pueda definir? ¿Cómo puedo sumar estos dos números? ¿Cómo se les ocurre? Bien. Vamos a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. En ese caso, pues sería A1 más A2, ¿cierto? Más B1 más B2 y se dan cuenta es como si estuviera factorizando la I. ¿Sí? Entonces, esta es la suma. Voy a colocar aquí. Suma. Por lo general, las operaciones que se definen en conjunto se llaman suma y producto. ¿Sí? Por lo general. Listo. Ahora, vamos a definir la multiplicación. ¿Cómo puedo multiplicar Z1 con Z2? Es decir, ¿cómo puedo multiplicar A1, B1I y A2 más B2I? No. No es lo mismo. No es lo mismo, pero sí es algo, sí se puede aplicar algo que ustedes conocen. ¿Y eso cómo se llama? ¿Y cómo? Distributiva, muy bien, ¿sí? Vamos a aplicar aquí, vamos a considerar esto como un binomio, ¿no? Binomio. Que apliquemos la propiedad distributiva. Este por este y este por este. Este por este y este por este. ¿Sí? Entonces nos va a dar A1 por A2, ¿estamos de acuerdo? Más A1 por B2I más A2 B1I más B1 por B2, ¿por quién? Por I cuadrado, ¿cierto? Listo. Entonces, si se fijan bien, esto es un número real porque no está la I. Entonces, voy a colocar A1, A2
¿Cuánto nos da i al cuadrado? -1. Menos 1, muy bien, ¿sí? Entonces, este término es como si tuviéramos menos b1 por b2. ¿Estamos claros? Es decir, este término no tiene una i. Entonces lo voy aquí a agrupar también. Menos b1, b2 y cierro paréntesis. Esa sería la parte real. Y ahora voy a sumar la parte imaginaria. Es decir, todo lo que tenga i. Esto tiene i y esto tiene i. Menos a esto nos da A1, B2 más A2, B1 multiplicado por I. Y este sería el resultado de multiplicar Z1 y Z2. Así es como se define la multiplicación para complejos. ¿Sí? Y así se define la suma. ¿Sí? Esto se llama producto o multiplicación. Yo voy a escribir producto. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? ¿La resta será que existe o no existe? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, la resta es sumar un número positivo con un número negativo. Si lo quieren ver de esa forma. Profe, 5 menos 3 sería 5 más menos 3. profe, Cuéntenme. ¿por qué arriba si expresamos el imaginario a la 2 cuando lo bajamos sin ese exponente? No le entendí, ¿cómo así? Arriba decimos B1, B2 A ver, por Es por el imaginario a la 2. acá. Exacto. El compañero lo que pregunta es por qué i e imaginario al cuadrado es menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué cree? De fuera de menos 1 al cuadrado, lo van a Miren, recordemos que habíamos definido i como raíz de menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si elevo al cuadrado a ambos lados? ¿Sí? Listo. ¿Más preguntas? ¿Ninguna? Bueno, pues continuemos. Estas dos operaciones que acabamos de definir dan estructura de campo a los números complejos o estructura de cuerpo. ¿Sí? Las dos palabras son sinónimos en este caso. Entonces voy a copiar ahora sí cuáles son esas dichosas propiedades de campo. Las siguientes propiedades se cumplen para cualquier Z1, Z2 que pertenecen a C. Sí. A ver, ¿cuáles son? Es un largo. 1, 2, 3, 4. A ver, entonces,
Z1 más Z2 vuelve a ser un número complejo. Al igual que la multiplicación, Z1 multiplicado por Z2 vuelve a ser un número complejo. Esa propiedad no es, pues bueno, alguien puede pensar, pero eso es lógico, ¿no? Pero eso no es tan lógico, muchachos. Por ejemplo, ¿será que la multiplicación de dos números reales me da un número real? No, mentiras. La multiplicación, sí da, pero ese no era. La multiplicación de dos irracionales me da un irracional. Las dos irracionales. Exacto. ¿Será que siempre da ese resultado o no? ¿Cuál es el ejemplo? A ver. A ver. Por ejemplo, podríamos tener raíz de 2, que es un número irracional. ¿Sí? Si yo lo multiplico por 1 sobre raíz de 2, que es otro irracional, ¿cuánto me da? 1. 1. Y el 1 no es un número irracional, el número es un número natural. Entonces no es cierto. ¿Sí? Entonces esta primera propiedad no es que hay, sí, eso es obvio. ¿Sí? Igual con la suma. Si yo sumo dos números, racionales, ¿será que me da racional? No podría haber un- Y hay un ejemplo sencillo, sería pi o cualquier número racional menos el mismo. ¿Sí? Eso me va a dar 0 y el 0 no es un irracional. ¿Cierto, Silva? Sí. Listo. Esta propiedad se llama la propiedad de cerradura. Cerradura. La segunda propiedad es la propiedad asociativa. Bueno, Z1 más Z2 más Z3 es igual Z1 más Z2 más Z3. ¿Sí? Esa es la propiedad, ¿cómo se llama? Asociativa. Y nuevamente, hay conjuntos que no cumplen esta propiedad, muchachos. Asociativa. La tercera propiedad, bueno, y la asociatividad también cumple para la multiplicación, ¿sí? Z1 por Z2 por Z3 es igual. La tercera es la propiedad conmutativa. Z1 más Z2 es lo mismo que Z2 más Z1. Y al igual que la multiplicación, Z1 por Z2 es igual a Z2 por Z1. La cuarta propiedad nos dice que van a existir dos elementos especiales, ¿sí? Que van a ser los neutros. A ver, ¿cómo les explico? ¿Qué tienen ustedes por neutros? Que no hace nada, ¿cierto? ¿Qué número se les ocurre que no hace nada? El cero, ¿cierto? El cero es el neutro aditivo, digámoslo así. ¿Sí? Cualquier número sumado con cero me va a dar el mismo número, no hace nada. ¿Y el multiplicativo cuál sería? El 1. Cualquier número multiplicado por 1 me va a dar el mismo. Entonces, existe, está ahí al revés, es el símbolo de existencia. Existe el 0
y el 1 tal que Z1 más 0 me va a dar Z1 y Z1 por 1 me da Z1. ¿Sí? Eso lo voy a anotar como neutros. Neutros aditivo y multiplicativo. Listo, perfecto. Okay, sí. Ah, ya. Bueno, todo número complejo tiene un inverso aditivo. ¿Sí? ¿Cómo así? Si tengo el Z1, ¿cuál será el inverso aditivo del Z1? ¿El menos qué? Menos Z1, ¿cierto? ¿Y eso por qué es inverso aditivo? Exacto, si yo sumo este más este me va a dar el neutro. Este es el inverso aditivo. Porque aquí inverso aditivo. ¿Cuál será el inverso multiplicativo de Z1? 1 sobre Z1, ¿cierto? Muy bien. 1 sobre Z1 es el inverso aditivo. El multiplicativo, que diga. Inverso. ¿Sí? No siempre existen, muchachos. Por ejemplo, si estamos en los números naturales, no existe ni inverso multiplicativo ni inverso aditivo. El inverso aditivo del 5 pues sería el menos 5, ¿cierto? Pero eso no es un número natural. En cambio, en los números enteros sí existe el inverso aditivo, pero no existe el inverso multiplicativo. Y en los números racionales pues sí existen estos dos. Entonces depende del conjunto, ¿no? De números, pues vamos a ver si existe o no existe eso. Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Todas estas propiedades son las propiedades que verifica un campo. ¿Sí? Cualquier conjunto con dos operaciones que verifique todas estas propiedades se va a llamar un campo. Bueno. Y bueno. A ver. 5, 6. Todavía no se termina. ¿Qué largo es? Listo, creo que es hasta acá. Ahora tenemos la propiedad distributiva. Profe, perdón, la cámara. Ya voy, tranquilo. Gracias. A ver, la propiedad distributiva pues se cumple igual, ¿sí? Como sabemos. Esto nos va a dar Z1 por Z2 más Z1 por Z3. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Las anteriores propiedades definen un cuerpo o campo. Por lo tanto, C es conocido como el campo de los números complejos. Listo.
Preguntas. Profe, ¿Qué pasó? ¿puede mover un poquito la cámara para copiar la propiedad quinta? Qué pena. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Cómo son las operaciones con estos números? Espera un momentico. Pregunta. Y es igual a la 20 menos 1 y a la 2 es menos 1 y a la 4 es 1. ¿Y cuál sería la Bien, es un ejercicio de verificar las potencias de I. ¿Sí? Y a la N. Y a la 3 ¿Y a la N a qué será igual? Pues depende, ¿no? Si N es par o si N es impar. Pero sí hay un patrón más o menos así como lo que tú dices. ¿Y a la 4 qué vendría siendo? y a la 4 sería 1. ¿Y a la 6? Sería lo mismo que ¿Y a la 8? Siempre van a dar 1. Y las potencias impares siempre va a dar un número. Creo que es menos 1. O menos, sí, algo así. Entonces, yo que lo que pasaba era que uno dividía las potencias temporales más allá de 4, las dividía en 4 y dependiendo de la si el residuo daba 0, se tomaba como ya la 4. Si daba 1, se tomaba como ya la 1. Si daba 2, ya la 4. Ok. Quería mirarlo. Listo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Un ejemplo de cuentas. Vamos a hacer unas cuentas. Vamos a suponer que Z es igual a 2 más 3i. Y que otro número complejo W es 5 menos 4i. Queremos calcular lo siguiente. Z más W 3W menos 5Z y también Z por W. Me voy sonando de las potencias. Creo que estos son los posibles valores. Menos 1, 1, menos i e i. Ah, ya he entendido el residuo, sí. Voy a dejar de ejercicio. Bueno, vamos a calcular estas operaciones, ¿sí? Z más W, esto y esto. ¿Qué da Z más W, muchachos? Ahí de rapidez. 7 más 7i. 7 más 7i. 7i. ¿Sí está bien? Sí. Exacto. ¿Qué? No. ¿No? Menos i, ¿cierto? Ah, que yo lo copié más. Aquí. Listo. Perfecto. 3W menos 5Z. A ver, aquí es igual. Sería 15. 15 menos 10 da 5. Y aquí sería 12 menos 12 menos 15
Da menos 27. Si me quedó bien, está mal. Yo también me equivoco, o sea, y mucho. Se han dado cuenta. Listo. Z por W. A ver. Pero una forma para multiplicar complejos es aprenderse esta fórmula. O saber que tengo que aplicar la distributiva, ¿no? Me parece más fácil hacer eso. Entonces yo voy a hacer eso. Sería 2 más 3i multiplicado por 5 menos 4i. Entonces nos va a dar 10 menos 8i más 15i más, en este caso, Perdón, 12. profe, la cámara. Ya voy. ¿También esas cuentas? ¿Llevo hasta ahí? Sí, sí. Listo, entonces sumo el 10 con el 12, me da 22. Y aquí me da 7, ¿cierto? Menos. Sí, 5, 7. 6, 7. Profe, ¿por qué es que da el 12 positivo? Ya va. Ay, sí, profe. A ver, entonces, ese 12 viene de multiplicar 3i por menos 4i, ¿cierto? Eso nos da menos 12i cuadrado. Pero esto sería menos 12 por menos 1. Ya. Ah, sí, sí. Bueno. Preguntas. Profe, arriba, la recta, porque ellos decían, ¿Acá? ¿Por qué digo que es este? no, Ah, o sea, se multiplica 3 por W. exacto. Entonces aquí daría 3 por 5, 15 y 3 por 4, 12. Y aquí también, ¿cierto? No sé, por eso les dije que se había cometido algún error. A ver. Sería 15 menos 10. 15 menos 10 da 5. ¿Sí? Y eso sería menos 12. Menos 12 menos 15 otra vez, ¿no? Menos 12 menos 15 da menos 27. 27, sí. Bien. Listo. Ejercicio para la casa. Calcula I a la n para todo n que pertenece a los naturales. Gracias, Cam. Sí, es como dar una regla, lo que decía Camila, ¿no? ¿Qué pasa cuando n vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3? Ustedes se van a ir dando cuenta que eso sigue un patrón. Entonces ya al final ustedes pueden generalizar, ¿no? Si la potencia tiene esta forma, el resultado siempre me va a dar esto. ¿Sí? Entonces, una sugerencia es que intenten, ¿no? Cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, Profe, hagan lo suficientes para que vean el patrón, muchachos, ¿sí? Para que vean la secuencia, digámoslo así. profe, ¿Qué pasó? qué pena, es que llegué un poco desubicado por lo que estaba en otra clase en parcial, pero es que no sé cómo se calculan esas potencias de I, o sea, I a la 3 y a la 4 y así. O sea, usted debe tener en cuenta que I es igual a raíz de menos 1. ¿Sí? Y empiece a jugar con las potencias, ¿no? Listo, pasa? señor. ¿Qué pasa cuando tengo una potencia 2? Da menos 1. ¿Qué pasa si tengo aquí un 3? ¿Sí?
Y así sucesivamente. Bueno. Muchachos, les iba a preguntar, ¿pensaron lo del quiz o no? ¿Qué temas vamos a meter en el quiz? No, pues, por eso les dije que se pusieran de acuerdo y me dijeran. ¿Nadie no se han puesto de acuerdo? Para eso, Bueno, vamos a... Es que estamos muy aburridos hoy, creo que hoy nos maltrataron. Vienen caminando como vaqueros. Profe, la pregunta Marcial es un tema o cuántos. Pues eso es lo que les estoy preguntando. Ya saben cuáles son los temas de este corte, ¿no? Definiciones recursivas, sumatoria y productoria y teorema del binomio. ¿Sí? Números complejos creo que no voy a meter en el quiz, pero está muy bien. Esos 4 temas uno ya está fijo, que es el de inducción. ¿Sí? Entonces pueden escoger definiciones recursivas, sumatoria y productoria o teorema del binomio o ninguno. Quedarse solo con... ¿Qué nos recomienda, profe? ¿Qué nos recomienda? El quiz más o menos va a tener 3 puntos, de 2 a 3 puntos. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Hay que... ¿Cómo? Por ahí escuché una propuesta interesante. Sí, claro. Pero no escuché. Nacho, si hiciéramos inducción y teorema del binomio. Profe, ¿qué tal me iba a estar el paciente? ¿Usted los quiere? No los conozco lo suficiente. Yo muy indeciso, muchachos. Pero ayudarles a decidir. No, gracias. Digo que se me binomio. A ver, alcen la mano los que quieren solo inducción. Solo inducción. Pero es que inducción
Bueno, aquí en remoto se llama. Silencio. Si no me entiendes, solo introducción serían 3 temas para los 3 puntos serían 3. Yes. Yes, sir. A ver, ¿quiénes votan inducción y otro tema cualquiera? O sea, sin números complejos. ¿Sí? ¿En serio? Bueno. Es que la Bueno, entonces ya dijeron, vamos a meter 2 temas. ¿Sí? Inducción ya es 1. Vamos a escoger otro tema. Silencio. Para matando la cabeza, solo escuché ya. Ustedes deberían aprovechar estas oportunidades, muchachos. Yo creo que muy pocos docentes hacen esto. ¿Sí? Entonces, bueno. A ver. Sí, solo escuché ya. Bueno, acabo de decidir, muchachos, vamos a, en el parcial no, en el quiz, va a entrar inducción matemática y teorema del binomio. Sí, lo van a anotar. Inducción matemática y teorema del binomio. ¡No, sumatoria! Inducción. ¿Solo inducción? Bueno, listo. Solo inducción. ¡Sumatoria! Solo inducción mejor para estudiar duro un solo tema y salir. ¡Sumatoria! Bueno, ya quedó decidido. Solo inducción el viernes. Ya, listo. Para finalizar, pues, para finalizar la clase de hoy, muchachos, les quiero como dar una pequeña inducción a esto de la forma polar del número complejo. Esto lo vamos a ver el jueves, ¿sí? Con esto ya sería como la mitad del tema de complejos. Me provoca hacer más ejercicios. Bueno, la forma polar de un número complejo, muchachos. Ya vimos 2 formas de ver un número complejo, que es la binómica y la cartesiana, ¿sí? La forma polar de un número complejo. O sea, vamos a pensar en un reloj de mano, ¿sí? En un reloj de mano. Y ya, entonces, si este punto es un número complejo, ese punto tiene asociado una longitud y un ángulo, ¿sí? El ángulo viene siendo este. Y la longitud o la magnitud de este número complejo va a ser esta distancia. A partir de esos 2 datos, yo puedo determinar un número complejo, ¿sí? Y eso es lo que se llama la forma polar de un número complejo. ¿Por qué les decía yo hay que tener en cuenta un reloj, ¿sí? Porque esto se comporta pues, literal como un reloj, ¿no? Por el ángulo. Por el ángulo, exactamente. Vamos a definir, bueno, la siguiente clase lo definiremos mejor, pero por ahora, este ángulo, tenemos que definir un marco de referencia, ¿sí? Y se van a acordar de mí cuando vean física. Tenemos que decidir
cuándo el ángulo es positivo y cuándo negativo. Eso es el marco de referencia. ¿Sí? Sí. Usualmente, el ángulo es positivo cuando abre en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Y va a ser negativo cuando abre a favor de las manecillas del reloj. Para nosotros, los números complejos en su forma polar siempre van a ser así, ¿sí? O sea, siempre van a ir en contra de las manecillas del reloj. ¿Positivo? Exacto, este será el ángulo positivo. Otra cosita, este ángulo, vamos a asumir que ese ángulo va a estar entre 0 y 2pi. O sea, 360 grados. No vamos a manejar grados, sino radianes. ¿Sí? 2pi. Dependiendo del libro, esto varía. ¿Sí? Hay algunos libros que dicen que el ángulo va a estar entre menos pi y pi. Hay otros libros que dicen que va a estar el ángulo de 0 a pi. ¿Sí? Nosotros los vamos a trabajar aquí, de 0 a 2pi. ¿Qué más les adelanto? No, creo que ya. Solamente estudiense las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, porque eso va a ser. ¿Las inversas también? ¿Quieren? ¿Sí? No, pues. Sí. Eso va a ser, bueno, eso va a ser necesario para que entiendan esto mejor, muchachos, ¿cierto? Mira, que iba, aquí creo. Y ya. Esto de forma polar también lo van a ver en cálculo 2. ¿Sí? Cuando vayan a resolver integrales. No, ¿para qué? No ve de forma polar sí, para resolver integrales. A veces es más fácil cambiar los ejes coordenados, ¿sí? O sea, usualmente uno trabaja con X y con Y, pero algunas integrales son más fáciles si cambiamos por la longitud y por θ. Pero bueno, no es por eso. No. O sea, siempre va a ser positivo si vamos para allá. Pero siempre vamos a tomar el ángulo de esta entre estos valores. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso, muchachos? A ver, iniciamos desde acá, ¿cierto? ¿Qué ángulo está acá? ¿Qué hay acá? 0. ¿Qué ángulo hay acá? Listo. Yo puedo dar una vuelta, ¿cierto? Ya tengo 360 grados acá. ¿Qué pasa si continúo? Pues voy a tener un ángulo mayor a 360, ¿cierto? O mayor que 2pi. Entonces, esos ángulos, esos números, los tenemos que convertir de tal forma que el ángulo esté en este intervalo. ¿Sí me explico? O sea, puede que haya el caso de que haya un número complejo que yo le tenga que dar varias vueltas. ¿Sí? Entonces, ese ángulo va a ser mayor que 2pi, claramente. Entonces, hay que hacer algo para que el ángulo caiga en este intervalo. Es por eso que definimos ese ángulo entre este intervalo. ¿Sí? Y ya. Bueno, muchachos, creo que dejamos hasta. Profe, en ese caso se tomaría pues la última, lo único que supera el eje X, ¿no? No más que nada.